ya que la tenemos acá al medio, que los teólogos han llamado teofanías. Estos son conceptos teológicos que las palabras en sí, estos títulos no aparecen directamente en las escrituras, sino que se nombran, se clasifican, se sistematizan por medio del estudio de los teólogos, ¿ya? Y a esta serie de manifestaciones visibles del Dios invisible, ellos le han llamado teofanías. Ya vimos que una de las principales manifestaciones las encontramos allá en el monte Sinaí, o más que en el monte Sinaí, durante estos 40 años de peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios se presentó, por ejemplo, sobre el monte de Sinaí, cuando entregó el decálogo, las dos tablas de la ley, y posteriormente cuando bajaba la nube sobre el tabernáculo, o también cuando esta nube de día los dirigía y de noche esta columna de fuego. También dentro de las teofanías, la principal y la que es motivo de más estudio es llamada cristofanía. Como dice acá, el ángel de Jehová, o cuando encontramos este título en el antiguo pacto, hablamos de una cristofanía que es una aparición de Cristo antes de su encarnación. ¿Ya? Ahí estuve buscando un poquito más de información y efectivamente cada aparición del Hijo de Dios o del Cristo antes de nacer en Belén se le llama cristofanía. ¿Ya? Por eso dice aquí, la cristofanía es una aparición de Cristo antes de su encarnación. Y también, después de esa explicación que dimos, compartí este cuadro con ustedes, este cuadrito, donde está la mayoría de los pasajes o textos bíblicos donde aparece el ángel de Jehová o el ángel del Señor. En algunos casos se le denomina como un varón de Dios que apareció, y que según el contexto y según lo que usted puede estudiar, hace referencia o puede hacer referencia solamente a la segunda persona de la Trinidad manifestándose o apareciéndose antes de su encarnación allá en el vientre de María y su posterior nacimiento en Belén. Yo he estado leyendo algunas, ya no tuve el tiempo de ver todas las citas bíblicas, pero algunas por lo menos para mí no son tan evidentes si se están refiriendo a la persona del Cristo preencarnado. Leímos algunas la semana pasada que sí, el contexto, todo lo que sucede en ese encuentro entre este varón de Dios o este ángel de Jehová o este ángel del Señor con ciertos personajes, como por ejemplo cuando se encuentra con Agar, cuando se encuentra con Abraham en Génesis 22, sin ninguna duda está haciendo referencia a la segunda persona de la Trinidad y no a un ángel ordinario, no a un ángel corriente. ¿Por qué? Porque en varios de estos ejemplos de los textos que tenemos ahí, él recibe adoración, él se llama a sí mismo Jehová y manifiesta las prerrogativas que solamente le corresponden a una de las personas de la Trinidad, ya que no puede ser Dios Padre, ni tampoco Dios Espíritu Santo, porque cuando aparece el Espíritu Santo, claramente se habla de él como el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. La única conclusión posible es que este ángel, este varón, este mensajero, es el Cristo preencarnado, mostrándose visiblemente a algunos de estos hombres, incluso algunas mujeres, como por ejemplo Agar en su minuto y también la esposa de Manoa, que es la mamá de Sansón. Esto que vimos, estas últimas dos hojitas, ¿ya? O diapositivas que vimos, da un poquito más de explicación de lo que es una cristofanía en palabras de este teólogo James Borland, que cita
MacArthur y Maihue en su teología sistemática. Y esto nos ayuda un poco a entender, como dice acá la última frase, ¿ya? Ahí lo seleccioné, no quiero volver a explicar todo esto de nuevo, ¿ya? Pero para darle una conclusión a esta vía de revelación especial. Y esto nos va a servir un poco de orientación. Cuando el relato bíblico, estoy leyendo ahí abajo, cuando el relato bíblico o el texto que estamos leyendo asocia el ángel de Jehová con una teofanía, con una manifestación visible, la palabra mensajero podría proporcionar una traducción mejor que ángel. Podríamos asociar mejor esta traducción de mensajero porque el título de mensajero denota la función o el oficio del individuo y no su naturaleza. ¿Por qué hay muchos cristianos o creyentes o evangélicos que les complica un poco hablar del ángel de Jehová como el Cristo preencarnado o el Cristo antes de su encarnación? Porque mentalmente, ¿qué es lo que asociamos nosotros con la palabra ángel? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de un ángel o vemos... Un ser creado. ¿Cómo? Un ser creado. Exactamente. Y eso es lo que a veces como que hay una comezón ya en nuestro entendimiento, porque todos entendemos que los ángeles son seres creados, por lo tanto finitos, que tienen un principio y que de ninguna manera tienen o comparten una naturaleza divina. Pero como lo explica bien acá, y usted lo puede leer en cualquier diccionario del hebreo al español o del griego al español, la palabra ángel es básicamente un mensajero. El significado de ángel, por ejemplo, en el griego, cuando uno encuentra la palabra ángelos o ángelos en el griego y se traduce al español como ángel o se translitera, hay veces que estos ángeles denotan a seres humanos que eran mensajeros y no necesariamente seres angelicales que venían del cielo con alas, con rubios, con ojitos azules, como muchas veces encontramos en las pinturas. Entonces, si despejamos esa dificultad en nuestra mente, vamos a poder entender mejor que cuando ciertos textos bíblicos en el Antiguo Testamento hablan del ángel de Jehová y después vemos que tiene estas connotaciones divinas que lo adoran, que lo tratan como a Dios mismo o que él mismo dice que él es Dios, que él es Jehová, pero por otro lado hemos estado viendo que él es un ángel o un varón. Debemos entender que este concepto de ángel de Jehová significa principalmente el mensajero de Jehová o el enviado de Jehová, que viene con qué propósito de comunicar, de revelar cierta información o cierto contenido a las personas con las cuales habla el ángel de Jehová. Por ejemplo, cuando se comunica con Agar, el ángel de Jehová o este mensajero de Jehová, que entendemos por el contexto que es una persona divina, y la única persona divina podría ser solamente el Hijo, o el Verbo, o el Cristo preencarnado, le comunica algo a Agar. Es literalmente un mensajero de Dios, que es Cristo mismo antes de la encarnación. Creo que ayer yo compartí en el mensaje este encuentro que tiene Abraham con el ángel de Jehová. ¿Se recuerda ahí en el monte Moriah, cuando él va a sacrificar a Isaac, su hijo? Y aquí en este caso este mensajero, que es el ángel de Jehová, le comunica una verdad muy importante, que la simiente de Abraham va a ser bendición a todas las naciones o a todas las familias de la tierra. Después pasa con Eliezer, con Jacob, con Moisés, con Balaam. Algunas comunicaciones o algunos mensajes pueden ser tremendamente trascendentales, ¿ya? Como, por ejemplo, cuando habla con Abraham. Y en otras ocasiones pueden ser mensajes más rutinarios, ¿ya? Por ejemplo, cuando le habla a Agar que la va a proteger a ella, va a proteger a su hijo Ismael, o como cuando el ángel también habla con Balaam, que son
comunicaciones más rutinarias, más particulares de ese momento. Pero hay otros, cuando este ángel se comunica con un oyente humano, hay grandes significados de por medio. ¿Ya? Así que yo le recomendaría que si tiene tiempo vuelva a leer estas dos diapositivas que dan un poquito más de información de lo que es una cristofanía. ¿Ya? Y aquí voy a corregir este título. Y también aquí el último párrafo, que también lo encontré muy interesante, y que explica un poco este fenómeno, o no es fenómeno, pero este concepto del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Dice Juan 1:18 que sobre el Hijo de Dios que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y había otro texto que creo que compartió la semana pasada Fabián, ya que compartió algo muy parecido sobre esto, que en el fondo Dios Padre, en su naturaleza espiritual, eterna, santa, pura, Él nunca se ha dado a conocer a hombre alguno, porque la misma escritura dice que es imposible que hombres como nosotros, en estas naturalezas caídas, podamos siquiera compartir un encuentro con el Dios tres veces santo. Entonces, todas estas apariciones de Dios, dice aquí el comentarista, en el Antiguo Testamento, deben de haber sido del Hijo y no del Padre. La frase dado a conocer en Juan 1:18, que es la palabra griego exeomai, es la palabra de la que se deriva el verbo exegete y su sustantivo, exégesis. Literalmente, dice aquí, el Hijo de Dios vino a exegetear o exegetó al Padre a la humanidad. Es decir, y ahora lo traduzco yo, es decir, que el Hijo de Dios, Cristo, vino a explicar y revelar al Padre a la humanidad. Eso es lo que nos dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a exégesis. Él le ha dado a conocer o a explicar o a revelar. Por lo tanto, cada vez que vemos a Dios, entre comillas, que nosotros entendemos que es el Hijo, revelándose a los hombres, ¿verdad? Como un poquito por aquí, un poquito por allá, o hay ciertos textos que dice, por ejemplo, cuando dice el salmista, si mal no recuerdo, que Dios a su pueblo le dio los profetas para comunicarse, pero a Moisés dice, le habló cara a cara. La única explicación entonces de las manifestaciones, estas cristofanías o teofanías en el antiguo pacto, son la persona de Cristo, a excepción de cuando Él se manifestó de otras maneras no personales, sino visibles, como el ejemplo que dio Vanessa. ¿Se recuerdan ahí de la nube, de la gloria de Dios? No son manifestaciones personales, sino de otro tipo. ¿Ya? Así que aquí yo creo que ya, por mi parte, ya hago el tic sobre las teofanías, que es una vía en la cual es una vía por medio de la cual Dios se reveló a ciertos hombres, incluso mujeres, como hemos visto, que se reveló a sí mismo por cierta información, cierto contenido. Y específicamente cuando es el Hijo se le llama cristofanía antes de su encarnación. Acá, Hermano Manuel, sí. Polo Norte. Ahí lo veo. Es que encuentro buena la última explicación, porque uno cuando, por ejemplo, escuchaba esto de la cristofanía o teofanía, y leía pasajes como que a Dios nadie le vio, porque obviamente si alguien lo veía cara a cara moría. Entonces, esta última explicación quiere decir que cuando Dios se manifiesta en forma visible, es siempre una cristofanía. Eso es la explicación que yo encuentro que me pareció muy Pero, reveladora, ¿ya? pero cuando se Respecto, manifiesta con persona.
Claro, como persona. Como persona Sí, es una No, por cristofanía. ejemplo, no en una nube, que igual se manifiesta, pero Es una teofanía general. claro. No, buena. Encontré buena la explicación. Como aclara mucho más esa duda que podía quedar de que, claro, ¿cómo uno va a ver a Dios si moría inmediatamente? Era porque es una cristofanía. exactamente. Una cristofanía cuando es personal, ¿verdad? Cuando se ve un sujeto delante del oyente, que puede ser Abraham, Agar, Moisés, etcétera. Pero sí existe el fenómeno de la teofanía, que claramente es Dios, el Dios Padre revelándose por medio de otros fenómenos visibles. Por ejemplo, la nube, la columna de fuego, los eventos climatológicos que sucedieron también ahí en el monte Sinaí. Y claro, uno tiende a recordar también la zarza ardiente, pero cuando uno lee el texto, cuando uno vuelve al texto y lo ve detenidamente, el que habla desde la zarza, en Éxodo 3, me parece, es el ángel de Jehová. Por lo menos así se identifica en primera instancia. El ángel, sería un mensajero de Dios y que no tiene, que es imposible que sea otro ser aparte de Cristo, porque él se identifica con Dios mismo, que es Dios hablando, pero diferente al Padre en este caso. Aunque al Padre, el título de Padre lo conocemos en el Nuevo Testamento, porque Cristo así revela a la primera persona de la Trinidad. En el Antiguo Pacto lo conocemos con sus títulos que él comparte, como Adonai, eh, Jehová, el Señor, etc. ¿Está bien Sabe ahí, que hermano Manuel? Diga. sí, usted me había dado una tarea, ¿se acuerda? Respecto al encuentro de Jacob y si era una cristofanía o no, o una teofanía. ¿Ya? Ah, Entonces, sí. yo la hice, pero no quise interrumpir. Ya. Que es Y, cuando y Jacob leyendo peleó, el ¿no es cierto? Cuando peleó con el texto, ángel. claro, Ya, y leyendo cuéntenos. el texto y leyendo conceptualmente el significado de teofanía y cristofanía, yo había llegado a la conclusión de que era una cristofanía. Y después lo comparé con otros estudiosos bíblicos y también. Y además que, por ejemplo, Peniel, el significado de Peniel es rostro de Dios. Entonces como que indicaba que, bueno, era, era personalmente el encuentro y yo había llegado a la conclusión de que era una cristofanía, pero no le había contado, pero creo que sí, creo que es así. ¿Sí? Carla tiene una pregunta, pastor. Gracias, Carla. Levantó la mano. Ahí vi la manito levantada. Adelante. Sí, tenía como, no sé si es pregunta o comentario, pero es una duda que tengo de Éxodo 34, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. ¿Eso podría considerarse como lo más cercano de un hombre viendo a Dios? Aunque no lo vio cara a cara, pues le vio como la espalda. Sí, es un ejemplo que pone, ¿cierto? Sí, Ya. porque usted nombró como la columna de fuego y la nube de gloria en el monte Sinaí, pero esto yo encuentro como que es más cercano a lo que usted decía de teofanía, que estuvo frente a un hombre y no murió. Exactamente, sí. Ahora, todos estos eventos y que nos encontramos especialmente en el Antiguo Testamento, siempre tenemos que analizarlos y estudiarlos a la luz de todo el contexto bíblico, ¿ya? Y la evidencia más fuerte, cuando encontramos estos pasajes que como que dan la sensación de que vieron a Dios de alguna manera, la información más pesada, los argumentos más contundentes siempre nos dicen en la Escritura que nadie puede ver a Dios en su naturaleza espiritual. Primero porque al ser un ser espiritual no puede ser visible, ¿ya?
Entonces, de alguna manera, Moisés tiene este encuentro con la gloria de Dios, con Dios mismo, pero por lo que nos dice todos los autores del Nuevo Testamento es que a Dios nadie puede verlo, y de hecho dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces esto sería una teofanía. De alguna manera Dios hizo visible parte de su gloria, que generalmente es como una luz. Cuando uno estudia desde Génesis, Apocalipsis, este concepto de la gloria de Dios, siempre está relacionado con una luz cuya fuente no es ni el sol, ni la luna, ni un relámpago, sino que es una luz inconmensurable, que es lo que nos dice después el autor de Apocalipsis en sus últimos capítulos, en esta nueva Jerusalén, cielos nueva y tierra nueva, que hay una luz que resplandece de tal manera que es la gloria de Dios mismo. Así que, como bien tú dices, esto sería una teofanía, pero es algo cercano que yo creo que ningún otro ha tenido un encuentro tan cercano con Dios como lo tuvo Moisés. Porque, como les dije al principio, nos dice la Escritura que Dios a su pueblo le mandó profetas, pero con Moisés nos dice que él hablaba cara a cara. Así que entendemos el cara a cara como algo, como una metáfora, más que algo literal. Gracias, Pastor. Gracias a ti, Carla, por poner ahí también uno de los textos famosos de Dios encontrándose con uno de los suyos. ¿Nadie más tiene preguntas o algún comentario? Porque si usted quiere comentar o agregar algo constructivo, lo puede hacer, ¿ya? Yo, Pastor. Hermana Evelyn. Sí, la verdad que me entró una duda con respecto a Génesis 22, que yo encuentro que aquí hay una participación directa de Dios y del ángel de Jehová. Cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Y cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, el cielo detiene, dice aquí en el versículo 11, que es el ángel de Jehová. Le dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Yo lo veo aquí que esto es una cristofanía. Exactamente, este es uno de los pasajes clásicos para ver al ángel de Jehová o al Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento, que sería una cristofanía. Perfecto, esa era mi duda. Lo que pasa es que estaba viendo el cuadro con respecto a la teofanía, que me imagino que es por el carnero que aparece enredado después que le dice que no sacrifique a su hijo, que estaba el carnero para sacrificar. Claro, en este caso el carnero es Una teofanía. Es un carnero real. Lo que pasa es que este carnero sería un tipo de Cristo, del Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, que sería un tipo de la sustitución de Cristo, en este caso por nosotros, ¿ya? Así que aquí tenemos en este encuentro muchos conceptos teológicos profundos, difíciles, pero como usted dice, Génesis 22 es un ejemplo de una cristofanía. Y eso es lo que pasa, hermanos y hermanas, en estos encuentros del ángel o del mensajero o del varón de Jehová, es que está esta dificultad para identificar quién está hablando. Porque en un momento uno dice, es el ángel o este mensajero. Y de repente, de un versículo a otro, Abraham, por ejemplo, está hablando con el ángel, y al versículo siguiente está hablando con Dios. ¿Se fija o no? Pero es un poco lo que sucede con Juan 1:1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, estamos viendo que el verbo es Dios, que tiene las prerrogativas de Dios, la naturaleza, pero al mismo tiempo está separado de Dios, es decir, es una persona diferente al Dios Padre y el verbo. ¿Se fija? Estas son las cosas
profundas que a veces no explota el cerebro, ¿ya? Pero es la explicación que tenemos del ángel como una cristofanía, una manifestación, ¿ya? Espero que le haya ayudado, hermana Evelyn. Sí, sí, gracias. Ya, sigamos a los ángeles. Esto es más fácil, ¿les parece? Esto es un poquito más simple. Hay un libro muy bueno, mire, a ver, yo voy a buscar acá, a ver si se los puedo compartir. Ya, este es un libro que se llama Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, que justamente trata estos temas de la cristología y la tipología bíblica, ¿ya? Y obviamente ahí estamos viendo la ilustración clásica de Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y el ángel de Jehová está ahí interviniendo para que no lo sacrifique, ¿ya? Y aquí en este libro, que es un libro de consulta principalmente, mira acá, explica todo esto, la tipología y cómo podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Habla de la definición, por ejemplo, del término tipos que uno ocupa, ¿verdad? Para decir, el tabernáculo era un tipo de Cristo y Cristo sería el antitipo. Y hay una riqueza aquí de material, los paralelismos, por ejemplo, entre Adán y Cristo, Adán y Eva como Cristo y su iglesia. ¿Se fija o no? Hay una tremenda información y aquí hay todo un capítulo que habla sobre, aquí está, se fija capítulo 8, el ángel de Jehová, el Mesías preencarnado. Yo creo que tiene por lo menos como 20 páginas donde habla esto, se fija, igualdad entre Jehová y el ángel de Jehová, definición del término ángel y algunos de estos encuentros que tiene el ángel de Jehová con ciertos personajes como Agar, Abraham, Jacob, Moisés, Gedeón, Sansón y el sumo sacerdote Josué, que creo que lo estudiamos, ¿se recuerda? Josué, el sumo sacerdote de los tiempos de Zorobabel, y cuando Zacarías profetiza y tiene esta visión, ¿se recuerda? Esta visión del sumo sacerdote Josué con su vestimenta sucia, tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Así que si usted quiere tener más tiempo de estudio en esto, ahí tiene una buena fuente de información, ¿ya? Ahora usted sabe, cada vez que uno recomienda un libro, o sea, si hay libros malos, yo no los recomiendo, pero si hay algunos libros que pueden servir, obviamente yo los recomiendo, pero eso no significa que cada coma ni cada punto del autor uno lo esté validando, no porque uno sea un censor de ellos, sino porque si hay dudas que tengan respecto a un libro, usted puede hacer las consultas respectivas, ¿ya? Les voy a mostrar otra vez la portada del libro. Ahí está. Pasemos ahora a una nueva vía de revelación especial. Recuerde que estamos en las vías de revelación especial, que son los ángeles. Y si ya pudimos entender lo del ángel de Jehová, los ángeles ya va a ser algo más simple. Comencemos por la afirmación más básica, ¿ya? Dios también usó a sus ángeles creados para llevar su mensaje a las personas, ¿ya? Aún no lo estamos definiendo, pero estamos afirmando en estas vías de revelación especial que Dios también usó a sus ángeles creados para llevar su mensaje, a sus ángeles creados para llevar su mensaje a las personas. Y ahora cuando hablamos de estos ángeles, ya estamos hablando de criaturas, de seres espirituales que Dios creó. Por lo tanto, no tienen naturaleza divina, no son eternos, ni en ninguna manera comparten la divinidad como si el Cristo preencarnado. Vayamos y veamos algunos ejemplos. Este texto me gusta y vamos a ir a Daniel 9. Daniel 9, por favor. Daniel 9. Aquí tenemos, aunque el texto es bien breve, que lo tenemos al final, ¿ya? Pero aquí tenemos varios aspectos importantes que se conjugan.
Daniel 9, versículo 1, ¿ya? Ahí lo seleccioné, espero que lean bien. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, está hablando Daniel como narrador, dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que piensa usted de este primer versículo? Así, en frío. Perdón, de los dos primeros versículos o del versículo 2. ¿Qué es lo que piensa? Ahí lo tiene al frente en su pantalla o en su Biblia. Dice, otra vez, en el año primero del reinado de este rey, dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. No tiene nada que ver con los ángeles todavía, por si acaso. No es una pregunta capciosa. Es su impresión. Si quieren hablar, tienen que habilitar su audio. ¿Podría ser, pastor, que Daniel Moisés. consultó la palabra de Dios? Perfecto. Esa es una primera impresión. Gracias, Moisés. Sí. ¿Estamos de acuerdo que él consultó las escrituras? De hecho, aquí tenemos... ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? ¿Fabián? No, está diciendo que está de acuerdo. Ajá, ya. Ok. Gracias, Fabián, ahí por estar de acuerdo. ¿Cuál es el texto que cita o que está leyendo, que está consultando y que le trae como ansiedad o turbación a Daniel? Es Jeremías 25, ¿ya? No vamos a ir a verlo, lo hemos visto en la iglesia anteriormente, Jeremías 25 y Jeremías 29. Bueno, lo primero es saber que Jeremías, el profeta, es anterior a Daniel. Por algo Daniel está consultando al profeta Jeremías. Ahora, usted sabe que en ese tiempo no eran libros, ¿ya? Esto es un códice, ¿ya? Es decir, un sinnúmero de páginas que están aquí, ¿cómo se llama eso? Esto tiene un nombre, ¿compaginadas? Encuadernado. Gracias, esa es la palabra, encuadernadas. Esto es un invento relativamente nuevo, ¿ya? Para los tiempos que están viviendo aquí los profetas, e incluso del primer siglo, se escribía en rollo. Se recuerda en vitelas que eran de cuero, que eran de papiro, de algún filamento vegetal, que también lo hemos explicado en nuestra iglesia en algún curso, y ahí se escribía, y esto era un rollo muy largo. De hecho, en algunos museos en Israel hay rollos del Antiguo Testamento, y algunos que son muy largos hacia el lado. Eso es lo que está haciendo Daniel. Daniel está mirando atentamente en los libros el número de los años que habló Dios y que Dios le habló al profeta Jeremías, que debían cumplirse las desolaciones o el juicio de Jerusalén en 70 años. ¿Se da cuenta? Aquí podríamos sacar muchas enseñanzas. Pero, ¿qué es lo que hace? Hay un segundo ejercicio. Daniel, como profeta de Dios, está buscando información, está buscando conocimiento de Dios, podemos decir. Y lo está buscando en la Escritura, donde por lo menos en este rollo de Jeremías, Dios está hablando de estos 70 años de juicio para Jerusalén, para Judá. Así que por esto entendemos que Daniel está viviendo en ese lapso, todavía no ha terminado.
¿Cuál es el segundo ejercicio espiritual de Daniel? Orar. Orar. Orar y ayunar. Bien. Ahí Fabián, si a veces no reconocen la voz, Fabián dijo orar y Carla complementó con Ayunar. ayunar. Perfecto. ¿Cuántas disciplinas espirituales encontramos en estos dos versículos? ¿Cuántas disciplinas espirituales? En el versículo 2, 3. 3. Muy bien. ¿Cuáles serían las 3 disciplinas espirituales, Carla? Consultar la escritura. ¿Ya? Bueno, estudiarlas porque dice atentamente. Después oración y ruego. Oración, perdón, y ayuno. Y ayuno. ¿Ya? Que aún no la hemos estudiado. Recuerde que estamos confiando que esto va a terminar y estaremos juntos presencialmente. Que estaremos juntos presencialmente. Pero ya sabemos que estas son disciplinas espirituales y es maravilloso ver cómo de manera tan simple, tan sencilla, un hombre de Dios, un profeta, que tenía esta capacidad de interpretar sueños de Nabucodonosor, de otros, que se alimentó, se recuerda, de legumbres, de vegetales, cuando era lolito, que fue perseguido políticamente y religiosamente por sus adversarios en el, ¿cómo se llaman los que asesoran a los reyes? La corte o consejo. La corte, muchas gracias. Ya a esta hora se me van las palabras. La corte, porque Daniel era un alto consejero de varios reyes y él encontró adversarios. Así que este gran hombre recurre a 3 disciplinas espirituales. Primero, consulta la palabra de Dios, ora y ayuna. Y yo les recomendaría, hermanos y hermanas, este es uno de los ejemplos de oraciones, junto con las oraciones de Nehemías, de Isaías, de Esdras, Daniel y algunos reyes, algunos buenos reyes de Judá, como por ejemplo Josías, Josafat, Ezequías. Aquí encontramos un modelo de oración y yo le recomiendo que usted lo lea porque lo primero que vemos en el versículo 4, dice Daniel, oró a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Se da cuenta? Lo primero que hace Daniel en su oración, y aquí ya no estoy dando la clase, estoy casi predicando, pero lo primero que hace Daniel es confesión y es tremendo lo que dice. ¿Le parece si vamos leyendo? Es decir, usted lee con su vista para no acoplar los micrófonos y yo leo. Yo creo que es importante pasar por este texto. Dice versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Daniel casi no encuentra sinónimos ni maneras de confesarse, fija, es decir, busca todas las maneras posibles de humillarse delante de Dios y de hacerse parte del pecado del pueblo. Ahora, si usted conoce bien la cronología, a lo mejor ahí nuestra hermana Raquel, que es maestra de escuela dominical y probablemente le ha enseñado esto ahí a los pequeños, usted sabe que Daniel técnicamente no es parte del pecado que lleva a Judá a la esclavitud o al exilio de 70 años. De hecho, Daniel, cuando viene Nabucodonosor en sus 3 oleadas de destrucción, de cautividad, Daniel es llevado adolescente a Babilonia. ¿Lo recuerda? Con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Él era joven.
bueno, uno dice adolescente, el término adolescente es algo moderno, ¿ya? Antes eran niños, jóvenes y adultos, no había una etapa de adolescencia. Pero estos jovencitos son llevados cautivos por el pecado de sus padres, ¿cierto? De los reyes que gobernaron anteriormente. Pero aún así Daniel, él se siente parte del pueblo y confiesa sus pecados y su pertenencia a lo que hizo el pueblo de Israel. Así que aquí hay mucha enseñanza de la humildad y del reconocimiento también de Daniel y de la identificación que hace con el pueblo. Dice versículo 7, aquí hay otros elementos de una oración. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Leo el versículo 7. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, dice Daniel, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel, dice, traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Se da cuenta o no? La humildad, la lucidez que tiene Daniel para confesar el pecado de su pueblo. ¿Ya? Después usted puede seguir leyendo ahí con detención. Voy a continuar en el versículo 17, ¿ya? Dice, ahora, pues, Dios nuestro, está concluyendo su oración. Ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Recuerde, en los tiempos de Daniel, Daniel está en Babilonia, está primero con los babilonios, los caldeos y después con los persas. Porque aunque usted no lo crea, Daniel fue asesor y consejero de varios reyes. Es decir, Daniel fue preservado desde el imperio babilonio, después al imperio persa. Y esto habla solamente de la mano de Dios sobre Daniel para preservarlo durante por lo menos 3 reinados. Y mire lo maravilloso que dice Daniel. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Jerusalén no existe. Nabucodonosor quemó el templo, las paredes, los palacios. Y por eso dice que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, que ya no existe el templo. ¿Pero por amor de quién? ¿Por amor de quién? ¿A qué apela Daniel en su oración para que su rostro resplandezca otra vez en Jerusalén, para que se oiga la oración de su siervo? ¿A qué apela Daniel? Se lo tengo subrayado. Nadie habla. Están tímidos. Bueno, lo leo yo. Por amor del Señor. Por amor del Señor. Daniel, siendo el hombre que era, Daniel, un hombre que podía jactarse, podía gloriarse de tener este vínculo directo con Dios para interpretar sueños, para hablar cara a cara con Nabucodonosor, un hombre que amonestaba con respeto, porque aún Daniel se sometió a la autoridad de Nabucodonosor como un funcionario público, y aunque no estaba de acuerdo con muchas de sus políticas,
pero siempre Daniel fue respetuoso a la autoridad de Nabucodonosor, de Darío, pero un hombre que estaba cara a cara con los gobernantes no apela a él, a sus méritos, ni siquiera hazlo por amor a mí, Daniel. ¿Se fija o no? Daniel dice, por amor del Señor, por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, haz esto o responde mis oraciones. Y siga adelante para que vea que no es algo casual. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino confiando en qué? Confiado en tus muchas misericordias. ¿Se da cuenta? Daniel está orando no por sus justicias, que yo creo que Daniel era un hombre justificado delante de Dios. Y de hecho, Daniel es uno de los hombres de la Biblia que no hay descrito pecados de él particulares, aunque obviamente no fue perfecto, pero son de estos pocos hombres como José, hijo de Jacob, de estos hombres que son irreprensibles. Y él, pudiendo tener su justicia, entre comillas, no apela a ellas, apela a las misericordias. ¿Y cómo termina? Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, y nuevamente dice, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Les gusta este texto o no? ¿Les gusta Daniel 9? Les animo a que lo lean después, ¿ya? A veces, ahí voy a repetir los hermanos que están conectados, ya la hermana Patricia, José, Carlos, Manuel, Evelyn, Susana, Hugo, Isabel, Vanessa, Raquel, Vidalia, Oriel, Carmen Gloria, Fabián, me imagino que también su mamita Ana María, Carla, Moisés, Francisco, Consuelo y yo. Tengamos esta oración como modelo. A veces no sabemos qué orar, no sabemos cómo orar. Y aunque Cristo después nos entrega un modelo de oración, aquí tenemos un siervo de Dios aplicando estas disciplinas espirituales, la Biblia, la oración, el ayuno, porque el ayuno era una demostración de tristeza, de quebranto, de humillación delante de Dios. Así que les comparto Daniel 9, ¿ya? Pero miren lo que pasa ahora, volviendo a nuestra clase. Dice versículo 20. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, que es Jerusalén. Aún estaba hablando en oración, ¿y quién aparece? Moisés. ¿Quién aparece ahí en escena? Gabriel. Muy bien, cuando el varón Gabriel, que todos sabemos que es el ángel Gabriel, ¿ya? A quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, es decir, el varón Gabriel, este ángel, un mensajero, vino volando como respuesta de Dios a la oración de Daniel, y le hizo entender, verso 22, le hizo entender, y después le explica esa tremenda profecía, o este bosquejo, esta estructura profética de los últimos tiempos, que incluso después el Señor Jesucristo también saca a colación en uno de sus discursos. ¿Ya? ¿Le gustó Daniel 9, no? Así que Daniel 9 no solamente habla de profecía, porque uno siempre habla de Daniel 9, ahí de las 70 semanas de Daniel, como lo profético, pero hay un antecedente que es esta vida espiritual de Daniel. Ya voy a ir ahora a la diapositiva. Entonces aquí vemos el ejemplo de un ángel utilizado por Dios, un mensajero celestial, utilizado por Dios para llevar su mensaje, en este caso a una persona,
llamada Daniel. Después encontramos otros ejemplos de Lucas, capítulo 1, y Lucas capítulo, sí, siempre el capítulo 1, con quien, sin consultar el texto, en este primer segmento de Lucas 11 al 19, el ángel, ¿con quién está hablando? ¿Con qué persona? Con la prima Isabel y o Elizabeth. Hola Bruno. María. Hola Bruno. No escuché bien. ¿Con quién está hablando María. primero? Yo le decía con la prima Isabel o Elizabeth Elizabeth. y después con María, ¿o no? Ya, pero a ver, no es Elizabeth. Es alguien muy cercano a Elizabeth. Zacarías. Zacarías. Zacarías, justamente el esposo, ¿ya? El esposo está hablando ahí cuando se le presenta, se recuerda, y el ángel disciplina la incredulidad de Zacarías dejándolo mudo. Y en el mismo capítulo, después, ¿con quién habla el ángel? Del 26 al 31. Ahora sí es con una mujer. ¿Con quién? Con María. Y en Lucas 2, María. María, sí. Y en Lucas 2, del 9 al 15, ¿con quién habla el ángel? ¿Con José? No, en Lucas no aparece José, solamente José aparece en Mateo, siendo o recibiendo estas visiones en noche de parte de Dios. Los pastores. Bien, el ángel aparece con los pastores, ¿ya? En el versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no tengan temor, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Y después vemos una multitud de ángeles en el versículo 13 de Lucas 2, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Así que aquí tenemos algunos ejemplos, está llena la escritura, si usted busca ángel en la concordancia tiene varias páginas. Y Apocalipsis 1.1, Apocalipsis 1.1, encontramos ahí en el primer versículo lo que dice Juan, el apóstol, que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aunque entendemos que toda esta visión que le entrega el ángel tiene estos momentos de visión, de traslado, es mucho más complejo que solamente la comunicación de un ángel. ¿Qué es lo que vemos en común en estos textos? Es que los ángeles, las criaturas que fueron creadas por Dios, son un camino o una de las vías de la revelación especial. ¿Para qué? Para comunicar ciertos mensajes especiales y únicos a ciertas personas o a ciertos grupos de personas en el antiguo pacto. ¿Ya? De hecho, incluso vemos a un ángel, si mal no recuerdo, abriéndole la cárcel a Pedro, ¿se recuerda? En Hechos. Es un ángel el que utiliza a Dios para ayudar a Pedro. Ya, eso sería nomás con respecto a los ángeles. ¿Ya? No estamos estudiando angelología. Si estamos estudiando angelología, ahí podemos profundizar y explicar su creación y todo. Pero como yo sé que ustedes son alumnos aplicados que les gusta tener más información, aquí yo en la visual les puse algo sobre los ángeles, un poquito más de información. Dice, los ángeles se catalogan como personalidades. La personalidad significa que se tiene existencia personal.
Así entonces queremos decir que los ángeles tienen una existencia personal y poseen la calidad o el estado de personas. Comúnmente las facetas esenciales de la personalidad incluyen la inteligencia, las emociones y la voluntad. Así que los ángeles tienen estos aspectos de inteligencia, emociones y voluntad. Esto es cierto tanto de los ángeles buenos como de los ángeles malos. Y aquí viene otra apreciación más. Estoy corriendo aquí la barrita de los videos. Los ángeles buenos, Pastor, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién habló? yo. Francisco. Francisco. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel? Como lo dice un poquito más adelante, entre los ángeles existe organización y rangos. ¿Ya? La Biblia, dentro de la información o de la revelación que nos da de los ángeles, de estos seres espirituales, hay organización y rangos. Por lo tanto, el arcángel sería juntamente con los No querubines. sé si soy el único o se queda pegado, Pastor. Sí, tampoco lo escucho bien. ¿Ahí me escuchan ahora? ¿Más fluido? Ya. Ya, ahora me escuchan mejor, parece. Para que entendamos, los ángeles son seres creados por Dios, con un propósito o con propósitos que obviamente Dios tuvo en mente, que eso lo podemos ver en un estudio más profundo de los ángeles. Y los ángeles tienen personalidad o tienen los atributos de personalidad. ¿Cómo definimos nosotros la personalidad? No si tienen cuerpo físico o no tienen cuerpo. Definimos la personalidad cuando existen los atributos de inteligencia, emociones y voluntad. ¿Ya? A grandes rasgos. Por eso, por ejemplo, decimos que el Espíritu Santo es persona. No porque tenga un cuerpo de persona, sino porque tiene los atributos de personalidad, como inteligencia, emociones y voluntad. Y los ángeles tienen estos atributos de personalidad. Por eso se le llaman como personalidades. Ya que hay algunos ejemplos. Los ángeles buenos, Satanás, que también fue un ángel creado, y los demonios poseen inteligencia. Usted puede buscar con tiempo ahí estos versículos que yo los comprobé y hablan de esto. Mateo 8:29, cuando hay una legión de ángeles que está hablando, están dialogando con Cristo. 2 Corintios 11:13, que está hablando Pablo de Satanás, que tiene la capacidad de engañar a los creyentes. Y después Pedro, capítulo 1, versículo 12. Además, tienen voluntad. La voluntad significa que tienen la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Lucas 8, 28 al 31, segunda carta de Timoteo 2:26 y Judas 6. ¿Ya? Usted puede leerlo eso con más calma. Por lo tanto, los ángeles se pueden llamar personas. El hecho de que no tengan cuerpos humanos no impide que ellos sean personalidades, como no lo afecta en cuanto a Dios. Por ese motivo, entonces, Dios ocupa a los ángeles como una vía de revelación especial. Por medio de los ángeles, Dios comunica cierta información, como por ejemplo cuando le habla a Daniel, ahí en las 70 semanas, ¿verdad? Esta estructura profética, o cuando le dice a Zacarías que va a concebir a Juan Bautista, o como cuando habla con María y le dice que va a concebir a Jesucristo en su vientre. Esto, como les digo, no es parte de la clase, pero es para que tenga un poquito de información. Los ángeles, hay algunos aspectos, son seres personales, seres espirituales, son inmortales y no se propagan. Cuando hablamos de inmortal, es diferente a eterno. Cristo es eterno porque no tiene principio ni fin. Inmortales son como nosotros, es decir, tenemos un principio, un origen, pero vamos a seguir existiendo hacia adelante.
no se propagan. Los ángeles no tienen angelitos ni angelitas, ¿ya? Los textos bíblicos no los puse porque no es un estudio de angelología, pero obviamente existen los textos bíblicos y si usted los quiere, después se los puedo mandar. Son criaturas superiores a los hombres, originalmente fueron creados santos, como Adán y Eva, y entre ellos existe organización y rangos en los ángeles. ¿Ya? Así que los ángeles son otra vía de revelación especial como lo tenemos acá en nuestro diagrama.